El ex embajador de Teherán en Irak ha dado unas declaraciones que son verdaderamente sorprendentes. Hace menos de 24 horas hemos conocido de estas declaraciones en la cual dice que su país abatió más de 30 pilotos. Más de 30 pilotos del país agresor durante los 12 días de combates. Pero yo quiero circunscribir este hecho a lo siguiente. Durante todo el conflicto, antes, durante y después, ese país hizo un apagón mediático sin precedentes, mostrando cifras ficticias e irreales. Y poco a poco, con el devenir y el paso de los días, los medios de comunicación allí han venido filtrando, han venido sacando algunas de las informaciones que nos permiten equiparar estas declaraciones como muy potentes, muy bien llevadas por parte del ejército del país agredido, en este caso los persas. Estamos hablando de un embajador, de un ex embajador en una zona muy caliente, un hombre conocedor y con muchas fuentes. Hassan Kazemi Quomi ha dado estas declaraciones sorprendentes a diferentes medios persas. Pero hay que decir a todo esto que este apagón mediático apenas mostró un 10%, quizás menos, de los daños verdaderamente severos que las tropas persas le dieron a este país agresor a lo largo de 22 tandas, 22 oleadas de municiones de larga distancia de precisión y además los equipos pues de los drones kamikazes y los drones de reconocimiento. Los datos publicados por algunos medios como por ejemplo, y cito, Maravit, dan cuenta de más de 1000 edificaciones dañadas y colapsadas. Más de 1000. Lo está diciendo Maravit. Dañados, destruidos. Más de 46.000 reclamaciones de compensación por daños a viviendas, por daños a propiedades, por daños a vehículos. Más de 20.000 personas evacuadas durante esos días de combate. Estamos hablando de refinerías devastadas, de puertos cerrados, de puertos como el de Eilat, como el de Haifa también, que sufrió consecuencias importantes, de aeropuertos como el Ben Gurión tensionados en los actuales momentos, pánico en los desplazamientos internos, salida masiva de ciudadanos de ese país, además como una parálisis importante de su economía, muy importante, que lo hemos reseñado en anteriores reportes. Pero a esto también hay que decir los sitios críticos que los persas dañaron y devastaron, sitios críticos, sensibles, como por ejemplo el Instituto Weizmann, como por ejemplo las refinerías, como por ejemplo el Hospital Soroka, como por ejemplo las bases y los cuarteles militares, como por ejemplo los cuarteles de inteligencia que también fueron severamente dañados, como por ejemplo el escondite, la oficina del primer ministro Netan, que ya los medios han sacado que va a estar bloqueada, va a estar inhabilitada durante más de 4 meses porque se le va a hacer reparaciones importantes y unas renovaciones importantes según los distintos medios de comunicación, como por ejemplo Walla, que ha dado cuenta de esta información diciendo que estará inutilizada hasta más de 4 meses. Hablar de las más de 2-3 bases militares también evacuadas y dañadas. Es decir, si estamos haciendo un recuento, un inventario todavía muy ceñido de los daños, tanto materiales como militares. De estos daños materiales de estas edificaciones son más de 5.000 millones
en las reparaciones y en las restauraciones y en los daños militares. Estamos hablando también en el costo militar en más de 5.000 millones. Estamos hablando que entre esas dos categorías superamos o se supera más de 10.000 millones para una economía que tiene problemas ahorita mismo severos, puesto que tiene muchos frentes abiertos. Y por el lado, esto en el entendido de buscar algunas cifras y de ver cómo esta gente ha maniobrado muy bien para mantener escondida, para mantener manipulada toda esta realidad que no quisieron mostrar, pero que está en el terreno. Fíjense también un hecho muy importante, que ellos lanzaron esa operación con una cantidad de agentes internos que devastaron pues todas las capas de seguridad, las perforaron casi todas las capas de seguridad que tenían allí en Teherán, un país de casi 2 millones de kilómetros cuadrados, no es cualquier cosa, y lo penetraron. Allí había Zulu, había escondites, había fábricas, había agentes, más de 1.000 agentes extranjeros han sido capturados en este mes, en estos últimos tiempos. Deportaciones masivas, más de 800.000, van más de 800.000 deportaciones, porque se llegó, según averiguaciones e investigaciones, la mayoría de estos agentes provenían de muchos de estos refugiados que había en el país de diferentes nacionalidades. A partir de los allanamientos, de las investigaciones, de las conexiones, de los teléfonos, de los dispositivos, todo ese engranaje ha dado cuenta de una enorme red de agentes extranjeros en el país que tenía tiempo, porque la idea era descabezar al gobierno y sus instituciones. La idea no era los centros atómicos, porque se sabía que iba a ser difícil destruirlos. La idea era quitarse de encima al gobierno y colocar otro. Si ustedes se dan cuenta, previo a esos 12 días de combate, durante un mes más o menos, estuvo dándole la prensa mucha importancia y mucho centimetraje a los enemigos del gobierno en el extranjero, a los que iban a colocarse en un eventual gobierno, digamos, paralelo, o un gobierno que iba a suplantar al actual ayatollah y a todos ministros y fuerzas armadas. Ese era el plan verdadero, el real era ese, no el otro atómico para desviar la atención. Por eso hicieron toda esta serie de operaciones, eliminando a científicos, eliminando a cabezas importantes, pesos pesados de la Guardia de Seguridad, y por supuesto lanzando un ataque de 6 municiones de larga distancia contra la institucionalidad. Allí estaba el presidente en ese ataque, que salieron ilesos. Estaba el jefe del Parlamento, estaba el jefe del Tribunal Supremo, estaban varios de los ministros de seguridad, de gabinete, estaban varios de los generales y comandantes de las tropas persas, y allí en un momento determinado se reunieron y le lanzaron ese ataque. 6 municiones, tratando de enterrar. Salieron vivos de milagro. Entonces, en toda esta operación, mega operación, pudieron también lanzarla por los traidores internos y por las células durmientes internas. Fíjense que hoy mismo aparece información de que fue desactivado, fue desmantelado, nada más y nada menos, un apartamento, para que ustedes vean la dimensión de todo esto. Un apartamento donde se fabricaban kamikazes. Parece mentira, ¿no? Pero ahí están las imágenes. Se fabricaban kamikazes para atacar, pues, seguir atacando. Seguir atacando desde dentro del territorio para ir causando pérdidas en todo el país. Ahí se han desmantelado
cualquier cantidad de escondites, de túneles, y por decenas se han hecho, haciendo pues los persas, que efectivamente saben que si no logran desactivar, desarticular estos agentes, células durmientes que han quedado allí como rémora de estos ataques, lógicamente esto va a servir para rehacer de alguna forma estas células, estas redes, y volver nuevamente a atacar a puntos sensibles dentro del territorio. Por eso la importancia que tienen este proceso de desmantelamiento, de desactivación, y sobre todas las cosas con la limpieza, si me permiten la expresión, de todo lo que son los organismos de seguridad, y hacer un barrido de todo lo que son los dispositivos, las telecomunicaciones, la internet. Todo ello está ahorita mismo patas arriba, porque a través de allí pues colectaron información importante, sensible, sirvieron para el espionaje de los agentes extranjeros, y fueron descubiertos pues en gran medida los movimientos de muchos de los pesos pesados, de muchos de los altos funcionarios persas, que posteriormente resultaron borrados por parte de la inteligencia de estos países extranjeros. Es la información que tenemos a esta hora, en este momento, esperando sus conclusiones y reportes, comentarios al respecto. Queríamos darle un enfoque de todo cómo han venido escondiendo a través de la propaganda y de la desinformación, para hacer ver y para hacer creer que fueron ellos los ganadores, los triunfadores, y que casi salieron ilesos de este intercambio, de este contragolpeo que tuvieron durante 12 días de intensos combates con los agredidos. Hasta aquí nuestro informe, nos vemos en el próximo, será hasta la próxima.